en razón del tiempo y también del cambio de planes que hubo acerca de mi ponencia, porque este tema es un poco más interesante que el que iba a tratar antes, voy a ir un poco rápido y voy a ser bastante concisa. Como ya me han presentado, para mí es un gusto, sobre todo gracias por la invitación, doctor. Es un gusto que las personas de Siendo Sábado y esta hora todavía sigan aquí presentes. Qué bueno que se interesen por la academia, esto es importante. Y sin más preámbulo, vamos a hablar de un tema bastante importante, ya que este es un seminario para combatir la delincuencia organizada. Nosotros tenemos en el Ecuador una figura jurídica que, si bien ha sido tomada en cuenta muy poco en el país e incluso a nivel internacional en los países latinoamericanos, pero no en otros países como los anglosajones, es un tema muy importante, una institución jurídica importante y que nace sobre todo o se vuelve a reincorporar en las legislaciones para combatir la delincuencia organizada. Y estamos hablando de la figura jurídica del comiso. Cuando nosotros queremos entender la delincuencia organizada, tenemos que tomar en cuenta que la nueva forma de criminalidad ya no existe en las anteriores formas, como les decía, en el derecho penal nuclear. Ya no hablamos de robos, ya no hablamos de hurtos ni de asesinatos, ahora existen mucho más. Vemos que es una forma de delinquir demasiado grande y que lleva a inmiscuirse a varios países, como conversábamos con Miguel Ángel. Entonces, ahora podemos catalogarla, o se la ha catalogado a esta como una criminalidad que afecta a la sociedad del siglo XXI. Y tal es una amenaza tan grande que en principio a nosotros tenemos ya tipificado en el Código Penal Integral la delincuencia organizada, pero recién desde el 2014. Quiere decir que antes no reconocíamos nada más que la asociación ilícita. Y nos venden como un proyecto nuevo o como un nuevo delito, cuando este comenzó y nació ya en los años 80 con los cárteles de Colombia en Colombia, con los cárteles, por ejemplo, con el boom de la droga en Estados Unidos, y si nos queremos ir más lejos, con la mafia yakuza en Japón, y así va creciendo como un problema de índole solo de cada estado. Sin embargo, ahora son como empresas grandes que tienen jerarquías y que se tiene que comprobar cada una de las personas para qué estaban inmersos en esta delincuencia. Entonces son varias personas que se concertan para cometer delitos. Actualmente, como les decía, trabajan de forma de empresas. Ahora podemos ver que existe una división del trabajo y también podemos ver que en su estructura se cometen varios delitos. Lo más importante de todo esto y que tenemos que tomar en cuenta es que el concepto de crimen organizado como tal no lo vamos a encontrar específico en ningún lado. Simplemente son características que nos da tanto los tratados internacionales como nuestra norma. Son características. Y al venir de un país anglosajón, la característica primordial es el lucro. Lo que les interesa a estas actividades no es matar, como les decía temprano, no es la trata de personas, sino lo que van a obtener, el beneficio económico, y son cuantiosas y grandes el dinero que ocupan. Es así que la delincuencia organizada, si nosotros nos ponemos a hablar que es un problema de índole mundial, como les decía en la mañana, también Latinoamérica tiene y está el foco en nuestros países. México, por ejemplo, Colombia, y ahora nosotros. Si nos preguntamos, ¿Ecuador está inmerso en la delincuencia organizada? Pues señores, sí. Tenemos las grandes cocinas de cocaína, ya no es un país de paso, es un país en donde se elabora la droga para luego ser mandada a otros países, y también con los casos emblemáticos que hemos tenido de corrupción, porque lamentablemente delincuencia organizada es eso también, los delitos de cuello blanco, que son cometidos por las grandes jerarquías o por las grandes cabezas de nuestras naciones y lo quieren hacer pasar como delitos simples. Entonces, tenemos que tomar en cuenta la concepción, por así decirlo, la característica de delincuencia organizada y saber que esto siempre va a tener perjuicios para el Estado. Y no solo como una alarma social grande, sino que también va a traer, como he dicho, grandes perjuicios económicos. Y es tal así el perjuicio económico que el Fondo Monetario Internacional calcula que el 8% de la economía mundial está en manos de estas organizaciones. Es terrible. Tenía cifras, pero por la premura del tiempo. Y las Naciones Unidas también cataloga que es el negocio más rentable, ¿no?,
que es el negocio más rentable en el mundo con una ganancia de $2 billones anuales. Entonces, entendemos este contexto de la criminalidad organizada, pero ¿cómo podemos enfrentarlo? ¿Qué necesitamos? Ahí es cuando entra en relieve las políticas criminales que deben ser tomadas por cada uno de los estados y estas políticas inmiscuirse en las normas para poder nosotros contrarrestar. Pero yo les hago a ustedes una pregunta y es bastante básica. ¿Es normal o está bien que solo con la privación de la libertad nosotros podemos llegar a algo? No, porque el dinero sigue. El dinero no tenemos, no hemos recuperado. ¿Recuerdan la ponencia de la mañana? ¿Cuánto ha recuperado Brasil? Y bla, 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 bla. Nosotros no hemos recuperado un solo centavo. Quiere decir que con las privaciones de libertad mediocres que tenemos, no conseguimos nada. Entonces, en este contexto es lo que viene el comiso, la figura del comiso, que pretende recuperar las ganancias ilícitas obtenidas de la delincuencia organizada para que retornen a los países en donde se cometieron los crímenes. No sé si han escuchado el comiso y créanme que aquí en Ecuador se ha tratado muy poco o nada. Y en realidad, pese a que tenemos la figura en el artículo 69 desde el 2014, no se ha utilizado para nada. Recién está abriéndose a debate y recién están preguntando, incluso están pidiendo que se escriban columnas, que se asesoren asambleístas, pero es ahora, cuando ya han pasado 4 años después y cuando hemos tenido el boom mediático y terrible de nuestros funcionarios que han delinquido y no se les ha quitado el dinero. Entonces, para tener una idea, el comiso tiene sus orígenes en la confiscación. Y esto se remonta de antaño. Como siempre les digo a mis alumnos, siempre todo tiene un génesis y sale y parte de algo. Esto viene desde el derecho romano y bueno, fue abolido porque si ustedes se preguntan, y hay una pugna que les quisiera explicar, pero lo voy a hacer brevemente, entre el comiso y la confiscación, y no podemos confundir las dos figuras porque entonces estaríamos atentando al derecho de la propiedad y es lo que arguyen varios asambleístas para no querer dar paso. Y es que la confiscación como tal es quitarle los bienes, despojarle de todo. Y por eso fue abolida de todas las legislaciones, de todas las constituciones, está prohibida la confiscación. Pero se dieron cuenta de que sí, si bien es cierto, todos tenemos derecho a la propiedad, hay un límite. Tenemos el derecho a la propiedad lícita, pero no un derecho a una propiedad obtenida de mala manera y de forma ilícita. Ahí es cuando se pone de relieve el comiso y nos hace entender que podemos quitarle todo ese dinero que se cometió de hurtos, de robos, de peculados, de lavado de activos, de narcotráfico y que pueda regresar. ¿Por qué? Porque el derecho penal tiene estas dos sanciones específicas y tenemos la multa y el comiso. Pero con las multas siempre se ponen multas irrisorias, que obviamente la persona que delinquió va a poder cancelar. Entonces lo que queremos es atacar a todos los activos y poder retirarles del mercado para que vuelvan a las arcas del Estado. La figura del comiso nace una vez más en Estados Unidos. No todos los sistemas o todo lo que nos plantean, nuestro código es una copia del Código Penal Español de 1995. Sin embargo, no todas las figuras vienen de ahí. Y si ustedes quieren leer mucho más acerca de esta figura, van a encontrar a muchos tratadistas, pero en el área anglosajona. Y es muy interesante porque ellos nos hablan, ellos tienen esto desde los años 80 y ha ido acrecentándose y tienen diferentes formas de tipificarla igual por cada estado. Nosotros lo tenemos desde el 2014, como les dije, está en el artículo 69. Y el fin que tiene el comiso es retirar estos activos y está tipificado con modalidades. ¿A qué me refiero que está tipificado con modalidades? Primero, es una pena accesoria, que va a estar siempre lindada a la pena principal. Es decir, que para que a mí me apliquen la pena del comiso es necesario que haya una sentencia ejecutoriada de culpabilidad. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque la extinción de dominio que están planteando ahora y que ya existen en varios países no se necesita y no es necesario la culpabilidad del autor. Es decir, es un juicio en contra de las cosas. Cuando se tenga la idea de que fue cometido o que se obtuvieron por un ilícito, se les quita. Pero ahí hay varios derechos que están en juego y que se tienen que analizar. Les puedo mandar un paper que también yo publiqué esto en Madrid y que es muy interesante acerca de la diferenciación de estas dos figuras. Y nosotros lo que tenemos para continuar,
es que tiene que ser primero cometido una infracción dolosa en donde se vea la culpabilidad del autor y ahí nosotros podemos quitar a través de diferentes modalidades. En el Código Penal ustedes van a ver numerales, pero son modalidades que utiliza la doctrina. Y nos habla, por ejemplo, del comiso de instrumentos cuando se utiliza, por ejemplo, cuando se transporta droga en un auto. Ese es un instrumento. Se tiene que decomisar porque se estaba utilizando para cometer un ilícito. Cuando, por ejemplo, se habla de los efectos o los productos del delito. Cuando, por ejemplo, yo falsifico dinero, ese dinero falso tiene que salir. Y estas son las dos modalidades antiguas. Pero el Código Penal ha implementado otras más y habla, por ejemplo, del comiso de ganancias. Yo gano o tengo mi dinero porque le prostituyo a una persona. Tengo ese dinero, esas ganancias que yo tengo y las invierto, no sé, en una póliza de seguros, todas esas ganancias que yo voy a tener también van a ser retiradas, porque lo obtuve en un principio de un dinero ilícito, no de algo que era mío. Y también el comiso de valor equivalente, que es lo último, la última innovación que nosotros tenemos, y es que cuando, por ejemplo, las personas le quieren desaparecer, mandan a paraísos fiscales donde no podemos acceder, se han comido o han hecho lo que sea con el dinero, con los bienes lícitos de esta persona se le quitan para que compensen de una u otra forma todos hechos cometidos por los ilícitos. Entonces, a nosotros tener estas figuras que les digo que son completamente nuevas, que nos planteen la ley, no sé si han escuchado de la ley de extinción de dominio que están planteando, lo planteó el ex fiscal Baca y también lo planteó el ex fiscal Washington Pesantes. Esta ley es inaudita, porque nosotros ya tenemos un artículo 69 que ya nos habla de poder retirar el dinero de los ilícitos. Y sobre todo está encaminado específicamente, el comiso está encaminado por los tratados internacionales y por todas las normas a quitar el dinero de la delincuencia organizada. Incluso en otros países, con el solo hecho de que exista una estructura jerarquizada y se compruebe que es delincuencia organizada, se retira todo ese dinero, provenga de donde provenga, así se le haya imputado por otro delito. En todas estas cosas tenemos que avanzar y quizás sí deba hacerse una reforma para poder tener también el comiso sin condena, sin aplicar solo aplicando la tipicidad, la antijuricidad y no la culpabilidad. Sin embargo, nos quieren plantear nuevamente una ley que no tiene nada que ver porque solo estaríamos llenándonos de más leyes y punitivizando, como siempre es la escuela que hemos tenido hasta ahora. Y bueno, el tema del comiso es demasiado largo, pero me han pedido que lo haga súper cortito. Es muy largo y es muy interesante, a veces un poco aburrido porque hablamos de doctrina, no es nada que ver con la criminalística ni la criminología, que es un poco más entretenida, pero son temas dogmáticos que deben ser tratados y sobre todo son temas bastante importantes para nuestro país y sobre todo para el tiempo en el que estamos viviendo. Muchísimas gracias.